Muchas personas cuando están buscando comprar su primera propiedad pueden abrumarse con el proceso y no entender todos los pasos que hay que tomar en ese camino hasta obtener esa propiedad. Así que hoy estaremos hablando de todos los pasos desde la preparación hasta que por fin tienes esa llave en las manos de la compra de tu primera propiedad. Bienvenidos nuevamente a Bienes Raíces con Jan. En este canal hablamos de temas relacionados a bienes raíces y uno de esos estaremos hablando hoy es la compra de una propiedad o la compra de tu primera propiedad. Este tema, ¿verdad? Puede ser uno extenso. Hay personas que no tienen idea ninguna de cómo tan siquiera empezar. Hay algunos que tienen alguna idea vaga y esto le dará un poco más de claridad de todo ese paso por paso. Así que te daremos todo ese contenido hoy para que puedas estar más preparado. Antes, nos ayudas a distribuir este contenido a muchas más personas si te suscribes, le das like, compartes este contenido y nos dejas saber también en los comentarios qué otros temas adicionales te gustaría que cubramos en este canal. Así que sin más preámbulo, vamos a ir paso por paso y vamos a hablar desde la preparación para comprar una propiedad. Cuando ya estamos en ese proceso de mirar propiedades y empezar el proceso de quizás presentar ofertas y ya cuando tenemos una oferta aceptada, cómo luce ese proceso y qué debemos esperar del mismo. Empezando, ¿verdad?, por la parte de la preparación. Muchas personas preguntan cuáles son los requisitos para comprar una propiedad. Y con esto lo que quieren decir en la mayoría de los casos es cuáles son los requisitos para poder obtener financiamiento para una propiedad. Y los requisitos se dividen típicamente en su mayoría en planillas por 2 años, historial de crédito positivo. Van a buscar, dependiendo del tipo de préstamo, van a ver unos puntuajes de empírica que ese banco va a tratar de obtener de tu parte. Y hay unas regulaciones, ¿verdad?, unos guidelines a nivel federal con los productos hipotecarios asegurados, que son los que se usan principalmente para cuando las personas están buscando su casa principal, entre ellos un préstamo rural, un préstamo FHA, aunque también se utiliza el préstamo convencional. Ellos todos van a tener sus requisitos y los bancos quizás tengan unos requisitos un poquito mayores a lo que estas regulaciones federales digan. Y entre esto, pues van a ver también cuáles son tu historial de empleo. Muchas veces van a pedir 2 años, por eso los 2 años de planilla. Y si tienes negocio propio, también vas a tener que proveer toda esa documentación. Cosas que va a mirar el banco entre ellos para tomar esta decisión final de cuánto dinero van a poder prestarte para esta propiedad. Van a ser tus ingresos, tus deudas y tu historial de crédito, ¿verdad?, dentro de otras cosas y muchos detalles dentro de esto. Estos parámetros van a establecer especialmente los ingresos y las deudas, qué porcentaje de DTI o Debt to Income Ratio tienes, que es cuánta deuda cuando la comparo con mi ingreso, cuál es ese porcentaje, cuál es esa fracción, y esto es lo que vamos a utilizar para poder determinar cuánto pueden prestarte en ese préstamo, ¿verdad? Esto puede ser desde muy poco hasta muchísimo. Y va a depender de esos parámetros, esos porcentajes que ya están establecidos para este tipo de préstamo. Otra cosa que vas a querer hacer, ¿verdad?, ya en este proceso es que el banco te prepare entonces una carta de precualificación. Luego de hacer esta entrevista de precualificación en la que el banco va a determinar tu habilidad de poder repagar este préstamo y cuánto pueden prestar, te pueden emitir una carta que viene siendo tu ticket para ir con un corredor o a ir a donde vendedores de propiedades y presentarle tu interés en su propiedad para verla y quizás ofertar. Y esto es lo que le deja saber que eres un cliente capaz, que tiene la capacidad de obtener ese préstamo para completar esa venta. En adición a esto, fuera de la precualificación muchas veces no necesariamente es la cantidad exacta que queremos gastar en una propiedad, ¿verdad?, o invertir en una propiedad. Así que es importante que nosotros también hagamos nuestra diligencia para entender cuál es el presupuesto que queremos utilizar para la compra de esa casa. Puede ser que hayamos precualificado para $300,000, por ejemplo, pero queremos un pago de una casa de $200,000 con los intereses actuales. Así que podemos modificar entonces nuestra búsqueda a ese range, ¿verdad?, ese rango de precios,
para asegurarnos que nuestro presupuesto queda protegido. No necesariamente porque cualifiquemos para X cantidad, digamos 300,000, 400,000, significa que tienes que comprar una propiedad de esa cantidad. Así que es importante entender tus necesidades, entender tus límites y tener ese presupuesto ready para poder establecer esos parámetros de búsqueda. Ya establecido también con el presupuesto, tenemos que asegurarnos que contamos con un capital que va de la mano con el tipo de préstamos que vamos a obtener, con el presupuesto que estamos estableciendo para nuestra compra y con los gastos que van a ser necesarios o que van a ser parte de esta compraventa. Muchas veces, si estamos en un área que es un área urbana, muchas veces los préstamos rural, que cubrirían hasta un 100%, no están disponibles. Tendríamos que acogernos a un préstamo FHA y ahí tendríamos que contar con ese 3.5% de down payment como mínimo. Tenemos que tomar eso en consideración porque eso es un dinero que vamos a tener que tener disponible al momento de comprar. En adición a eso, podemos estimar alrededor de 4 o 5% para gastos de cierre, que también van a ser parte de esos gastos para toda la administración del préstamo, lo que te va a cobrar el banco por hacer la gestión. También hay unos gastos legales incluidos dentro de todo esto y esto lo tenemos que tener en cuenta como parte de ese proceso de comprar la casa, que vamos a tener que tener ese dinero. Ese dinero no va a poder ser financiado, así que eso es una parte muy crítica de cuando estamos preparando la base para empezar a explorar propiedades. Ya luego que tenemos la parte financiera y hemos establecido nuestro presupuesto, tenemos nuestra precualificación, tenemos nuestras reservas para hacer esta compra, es importante que empecemos a establecer nuestros requisitos de esa propiedad que estamos buscando. Dentro de esto vamos a llegar a una conclusión de qué tipo de propiedad, si va a ser un apartamento, si va a ser una casa, qué áreas específicas estaría dispuesto a explorar, si esa comunidad tiene que tener acceso controlado o no, eso es sumamente importante. También hay cosas como, por ejemplo, cuántos baños, cuartos, qué tipo de cocina, todo esto. Y lo que yo siempre le digo a los clientes es que hagan una lista de todos estos requisitos básicos y luego categoricemos esos requisitos como requisitos negociables y no negociables. Por ejemplo, puede ser que un cliente me diga: Jan, quiero una propiedad de hasta $300,000 en acceso controlado en el área de Caguas, que la casa tenga piscina, por ejemplo, 3 cuartos, 2 baños mínimos. Entonces ahí empezamos a establecer el que esté en Caguas, ¿es negociable o no es negociable? Podemos explorar Gurabo, por ejemplo. El hecho de que esté en acceso controlado, ¿es o no es negociable? Puede ser que son no negociables y lo establecemos de esa manera, al igual con la piscina quizás. Puede ser negociable o no. Y esto nos va a ayudar a poder establecer un radio de búsqueda quizás un poquito más amplio para darle opciones a esa persona para conseguir esa propiedad que cumple con la mayoría de sus requisitos, especialmente con los no negociables. Y entonces ya lo que podemos hacer es llegar al punto de comparar entre una propiedad y la otra cuando lleguemos a los no negociables. Lo próximo sería trabajar con tu corredor de bienes raíces mano a mano para entonces empezar a buscar estas propiedades que cumplen con tus requisitos, tanto financieros como tus requisitos de búsqueda que estableciste como los negociables y no negociables. Hay unas ventajas grandísimas de trabajar con un corredor de bienes raíces, especialmente cuando eres un comprador, principalmente porque la comisión de los corredores de bienes raíces en su gran mayoría van a venir de la comisión que paga el vendedor de esa propiedad que terminas comprando. En ocasiones se puede hacer un contrato de representación en el que quizás el comprador se comprometa a pagar parte de la comisión, pero esto suele ser menos común que el escenario anterior. Parte de los beneficios grandes de trabajar con un corredor de bienes raíces es que vas a tener una persona que tiene conocimiento del mercado inmobiliario. Y esto ayuda mucho porque si eres una persona que, por ejemplo, quieres comprar una propiedad por el precio de tasación o menor, el conocimiento de este corredor con las comparables, con el área donde estás buscando y demás, vas a saber inmediatamente si esa propiedad que quizás viste, te gustó, que él te envió y te gustó, está dentro de la realidad de lo que es el valor del mercado o no, y ver qué opciones hay disponibles. En adición a esto, tienes representación profesional para la negociación, para la revisión de contratos, y todo esto va a ser sumamente importante, especialmente en la manera que se va moviendo la negociación y tienes que entrar en el proceso de presentar ofertas, firmar contratos de compraventa y completar todo ese proceso que es requerido. Así que mi recomendación, aunque sí
puedes hacerlo por tu cuenta, no necesitas un corredor. Muchas veces es muy beneficioso, en la gran mayoría, trabajar con un corredor de bienes raíces para todas estas cosas desconocidas que esta persona ya es un profesional en esa materia, conoce todo ese tema y puede ayudarte y guiarte paso a paso. Ya luego de que estamos con este corredor, empezamos a ver propiedades, empezamos a visitar y llega el momento de empezar a presentar ofertas en las propiedades. Ese viene siendo el primer paso. Luego de que visitamos una propiedad, decidimos que esta es la propiedad indicada, nos gusta, vamos a presentar una oferta. En mi opinión, toda oferta debe ser presentada en escrito y firmada por el comprador. Así que esto, ¿verdad?, le da un poder al corredor, al tiempo de representante, decir esto es una oferta seria, está en blanco y negro, no hay manera de discutirla, está ahí. Y también este corredor puede ayudarte en cómo estructurar esa oferta. Cuando hacemos una oferta, no es simplemente el precio lo que se propone en esa oferta. En la mayoría de los casos se propone si el precio que estamos ofertando va a ser con una venta sujeta o no sujeta a tasación, si hay reparaciones que estamos pidiendo, si hay algún tipo de crédito por parte del vendedor. Hay muchas cosas que pueden ser parte de esta oferta que pueden tomarse en consideración por la parte vendedora en un caso en que entremos que la misma propiedad tiene múltiples ofertas, como pasa muchas veces aquí en Puerto Rico. Así que ese corredor de bienes raíces va a poder ayudarte a, ¿verdad?, a generar esa oferta para poder protegerte de cierta manera y asegurarse que estás presentando una oferta que es lo que tienes en la mente y lo puedes poner en un papel. Luego de que la oferta, digamos que en este caso la oferta sea aceptada, entonces nos movemos al siguiente paso, que es el paso de entrar en un contrato, ¿verdad?, un acuerdo de compra-venta. Y aquí va a establecerse todo lo que tenga que ver, ¿verdad?, todo lo relacionado a esa compra. ¿Quién es la parte compradora, la parte vendedora, por qué precio, qué propiedad se está comprando, cómo se está haciendo esa compra, si es financiado o no? Cuánto es la cantidad del cheque, digamos, del depósito, de la opción, como se le conoce aquí en Puerto Rico. Vamos a hablar un poquito más de eso. ¿Qué tiempo tiene esa persona para hacer inspección? Si la venta tiene algunos enseres incluidos, algunos muebles incluidos o no. Todos estos detalles pequeños de lo que va a ser esa compra-venta va a estar incluido en ese contrato. Y es por esto nuevamente que decimos que tener un corredor de bienes raíces es sumamente beneficioso para que pueda ayudarte con ese lenguaje del contrato y explicarte, ¿verdad?, qué significa cada uno de esos términos y cuáles son las consecuencias de cada uno. Y en este contrato se va a establecer también cuánto va a ser la opción y cuánto tiempo tienes para entregarla. Típicamente en Puerto Rico puede ser una cantidad fija que se pida de opción, igual que puede ser una cantidad, un por ciento del precio de venta. Esto es lo que se le conoce en Estados Unidos como un Earnest Money Deposit, también se le conoce como un depósito de buena fe. Y este dinero lo que hace es atarte, ¿verdad?, o le da peso a esa oferta, a esa firma, a ese contrato de que ya hay un compromiso serio de completar esa compraventa. Así que esa opción, ¿verdad?, va a ser determinada y va a ser pactada en ese contrato. Típicamente se entrega en forma de un cheque de gerente, un cheque certificado. Y esto es lo que nos ata de una manera más seria con la compra de esta casa, que de por sí ya al tener un contrato firmado es un acuerdo obviamente legal, se convierte en un acuerdo legal, un acuerdo entre dos partes. Y en adición a esto, ese contrato también va a establecer, en el caso de que estemos comprando financiado, cuánto tiempo, ¿verdad?, tenemos para originar ese préstamo, para empezar ese proceso con el banco y cuánto tiempo va a ser la vida de ese contrato, ¿verdad? Muchas veces 45, 60 días, 90 días. Esos tienden a ser los más típicos y ese es el tiempo que tú vas a tener para poder hacer toda la diligencia necesaria con el banco para que se apruebe el préstamo y poder completar la venta. Luego de que tenemos el contrato firmado, hemos entregado el cheque de opción, empezamos en lo que se conoce como el Due Diligence Period, ¿verdad? Y es este periodo inicial en la que vamos a hacer inspecciones a la propiedad. Siempre recomendamos que se use un inspector profesional que pueda ir y verificar todos los sistemas vitales de esa casa, las condiciones y pueda darnos unos reportes de algunas reparaciones que sean requeridas, que tengan que hacerse. Podemos también, ¿verdad?, hacer nuestro trabajo con el banco para originar el préstamo. Se puede hacer un estudio de título.
Y en este periodo también entonces se va a mover a despacharse la tasación. Usted va a pagar por una tasación y por un plan, ¿verdad? Una mesura en la mayoría de los casos cuando son propiedades. Y el banco va a enviar este tasador entonces a evaluar esa propiedad al agrimensor a establecer la propiedad y ver si hay un tipo de encroachment, un vicio de construcción o algo. Todo esto va a ser resaltado en estas inspecciones. Ya luego de que tenemos esto, puede ser, ¿verdad? Y pasa en muchos casos que cuando llegue la tasación, entonces tengamos varias situaciones, que tengamos reparaciones que sean requeridas para la aprobación del préstamo o que simplemente el valor que llegó del tasador no sea menor al valor de venta. Y en este caso muchas veces se entra en una segunda negociación o una renegociación para poder ver si de alguna manera se puede ajustar el precio de tasación, se llega a un acuerdo medio, qué es lo que va a ocurrir en ese caso. Y en el caso de las reparaciones también se entra en una negociación, qué reparaciones va a hacer el dueño, qué reparaciones va a hacer, ¿verdad?, la persona que está adquiriendo, si esto no fue específicamente pactado anteriormente en el contrato inicial. En esta ocasión también tener ese corredor de bienes raíces va a ser beneficioso para que pueda ayudarte en esa negociación de esos términos. Ya luego de que todo esto esté resuelto y se hagan los acuerdos necesarios para ajustar el precio de ser necesario o de cómo se van a manejar las reparaciones, entonces ese préstamo va a pasar a aprobación por parte del banco y finalmente cuando el préstamo sea aprobado, entonces iríamos al cierre donde se firman todos los documentos legales y se hace finalmente esa transferencia de titularidad de los dueños anteriores a ti como el nuevo comprador. Esperamos que este contenido, ¿verdad?, le haya dado un poquito más de claridad en todo este proceso que sabemos que puede ser un poquito intimidante de primera instancia y que se motiven, ¿verdad?, a empezar a prepararse para la compra de su próxima propiedad. Si están en ese proceso, ¿verdad?, ya sea un vendedor o un comprador, está en un proceso que está pensando vender la propiedad o comprar una, nos puedes contactar al 787-901-6893 y con mucho gusto le ayudaremos en ese proceso. Comparte este contenido para llegarle a más gente que necesite esta información para prepararse para comprar pueda tener la información a la mano. Nos vemos en nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.